El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer un arancel del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio, alegando la falta del progreso en las negociaciones comerciales actuales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que su país y Rusia intercambiaron 390 prisioneros tras la reunión sostenida por sus delegaciones de Relaciones Exteriores en Ankara de la semana pasada. Ambos países concretan así el tan ansiado intercambio de rehenes con la esperanza de acercarse a un alto al fuego y progresivamente el fin de la guerra. La Universidad de Harvard denunció a la administración de Donald Trump tras el anuncio republicano que le prohibiría a la institución acoger estudiantes extranjeros. Harvard argumentó que la revocación de su certificación para recibir estudiantes extranjeros es una represalia por su rechazo a las demandas del gobierno. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció la salvaje incitación contra el Estado de Israel y acusó de forma directa a Francia, Reino Unido y Canadá de alentar a los asesinos en masa de Hamás. Esto tras el asesinato de 2 empleados de la embajada israelí en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer un arancel del 50% a los productos de la Unión Europea a partir del 1 de junio, alegando la falta de progreso en las negociaciones comerciales actuales. Sus poderosas barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustas e injustificadas contra empresas estadounidenses y más han provocado un déficit comercial con Estados Unidos de más de $250 millones al año, una cifra totalmente inaceptable. Nuestras conversaciones con ellos no nos están llevando a ninguna parte, escribió en una publicación de Truth Social el viernes por la mañana. Olof Gil, portavoz de la Comisión Europea, declinó hacer comentarios de inmediato, afirmando que esperaba hasta después de una llamada entre Marcos Šefčovič, comisario europeo de comercio, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Gil no especificó la fecha de la llamada. Los 3 principales índices bursátiles europeos cayeron drásticamente tras la publicación de Trump. El DAX de Alemania y el CAC de Francia bajaron un 2,6% y un 2,8% ese día respectivamente. El FTSE de Londres bajó 1,3%. Los frutos de las acciones estadounidenses también se desplomaron. Los vinculados al Dow Jones cayeron más de 600 puntos o 1,7%. El arancel que Trump considera imponer a la Unión Europea es más del doble del arancel recíproco inicial del 20% que estuvo brevemente vigente en abril, antes de que lo suspendiera rápidamente para permitir nuevas negociaciones. La pausa expirará el 9 de julio. Desde entonces, el único acuerdo comercial anunciado es con el Reino Unido. Actualmente, los aranceles aplicados a los productos europeos se elevan a una medida de 12,5%, de los cuales 2,5% corresponden a lo que se cobraba antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el 10% restante a lo impuesto por el republicano desde inicios de abril, cuando anunció tasas aduaneras recíprocas. El pasado domingo, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, expresó en Roma su esperanza de lograr una mayor sinergia entre Washington y el bloque europeo. Sin embargo, Bruselas estudia nuevas contramedidas en consultas hasta el 10 de junio por valor de unos 100.000 millones de euros que afectarían a productos agrícolas e industriales estadounidenses si fracasan las conversaciones. Aumenta la tensión entre la Casa Blanca y Harvard.
La prestigiosa universidad demandó el viernes al gobierno de Donald Trump por su decisión de vetarle la posibilidad de matricular y recibir a estudiantes extranjeros. El presidente republicano está furioso con el centro educativo, del que han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones. El gobierno ya amenazó con revisar $9.000 millones de financiación gubernamental a la universidad, congeló un primer tramo de $2.200 millones en subvenciones y $60 millones en contratos oficiales y deportó a un investigador de su facultad de medicina. La secretaria de Seguridad Nacional declaró el jueves que el gobierno responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus. Pekín rechazó las acusaciones. China se ha opuesto sistemáticamente a la politización de la cooperación educativa. Esta acción solo dañará la imagen y la posición internacional de Estados Unidos. La pérdida de estudiantes extranjeros, más de una cuarta parte del alumnado, podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrícula. Según la universidad, los estudiantes chinos representan más del 20% de su matrícula internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que su país y Rusia intercambiaron 390 prisioneros. Tras la reunión sostenida por sus delegaciones de Relaciones Exteriores en Ankara de la semana pasada, ambos países concretan así el tan ansiado intercambio de rehenes con la esperanza de acercarse a un alto al fuego y progresivamente el fin de la guerra. Zelensky detalló que este fin de semana más prisioneros ucranianos retenidos por el Kremlin volverán a casa. De igual forma, Ministerio de Defensa de Rusia confirmó lo anunciado por el presidente ucraniano. Estos 390 rehenes son parte del acuerdo de intercambio de 1.000 prisioneros de cada bando hace una semana en Turquía. Hoy, lo más importante es que se llevó a cabo el intercambio, y esta es la primera etapa del mayor intercambio acordado en Turquía. De hecho, este es el único resultado significativo de la reunión en Turquía. Los rusos están bloqueando todo lo demás. Por ahora, lo están bloqueando. Pero el regreso de nuestro pueblo es precisamente por lo que siempre estamos trabajando. Como parte de la implementación de los acuerdos alcanzados en Estambul el 16 de mayo, hoy 270 militares rusos, así como 120 civiles, incluidos los capturados por Ucrania en la región de Kursk, fueron devueltos al territorio controlado por Kiev. Por lo tanto, la implementación iniciada por la parte rusa de un intercambio a gran escala está previsto que continúe en los próximos días. Rusos y ucranianos acordaron llevar el mayor canje de prisioneros desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, en sus primeras negociaciones directas en 3 años que acogió Turquía. Además, Rusia anunció tras el fin de las conversaciones un acuerdo con Ucrania para estudiar un futuro alto el fuego y una posible cumbre entre los presidentes de ambos países. Estamos trabajando activamente en la segunda parte de los acuerdos alcanzados en Estambul, que prevé la elaboración por cada una de las partes de un borrador de documento que describa las condiciones para lograr un acuerdo sostenible, integral y a largo plazo para una solución. Estamos comprometidos con los acuerdos alcanzados recientemente en Estambul entre las delegaciones de Rusia y Ucrania. Estamos finalizando los trabajos preparativos para la elaboración de la lista de intercambio de prisioneros de guerra según el principio de 1000 por 1000. Consideramos que estas acciones como una consecuencia directa del apoyo a los nazis ucranianos, principalmente de algunos países europeos, liderados por Gran Bretaña, Francia, Alemania y los líderes de la Unión Europea. Estamos convencidos que tienen una parte de responsabilidad en estos crímenes. Nos esforzamos firmemente por poner fin a esta política. Seguimos comprometidos con una solución pacífica. Siempre estamos abiertos a las negociaciones. El presidente ruso Vladimir Putin lo ha confirmado públicamente en repetidas ocasiones y en sus negociaciones con funcionarios extranjeros.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que su gobierno sigue negociando con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo comercial, tras sostener una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Y seguimos trabajando sobre el tema del acero y el aluminio y algunos otros temas que planteamos. No quisiera yo abundar mucho más hasta que no podamos llegar a algún acuerdo. México es uno de los países más vulnerables a los aranceles aduaneros impuestos por Trump, ya que el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, su mayor socio comercial. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo por su parte en la misma rueda de prensa que la inversión extranjera directa en México alcanzó los 21.400 millones de dólares en el primer trimestre del año. Aunque México se libró de los llamados aranceles recíprocos que Trump anunció contra decenas de países, los sectores automotor y siderúrgico sí enfrentan gravámenes. Esta semana, Ebrard dijo que los automóviles fabricados en México para exportación a Estados Unidos podrán pagar un arancel del 15% en vez del 25%, según una nueva disposición de Washington. Desde el pasado 3 de abril, los vehículos importados a Estados Unidos están gravados con un 25%, excepto aquellas piezas procedentes de Canadá y México cubiertas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La administración republicana de Estados Unidos tiene a un nuevo objetivo en la mira: Apple. El presidente Donald Trump ha amenazado al gigante tecnológico este viernes con un impuesto del 25% si los iPhones que venden en Estados Unidos no son fabricados en el país. Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en la India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%, escribió el mandatario en su red Truth Social. Este mes, Trump dijo que tenía un pequeño problema con Tim Cook y afirmó que había pedido al director ejecutivo de Apple que dejara de construir fábricas en India. Poco después, la administración Trump eximió a categorías claves de productos electrónicos, incluidos los teléfonos inteligentes y los ordenadores, de sus denominados aranceles recíprocos, y Estados Unidos y China acordaron reducir temporalmente los aranceles sobre los productos del otro. Apple se ha convertido en el blanco frecuente de los ataques de Trump, un factor que ha frenado la cotización de sus acciones, mientras que otras grandes empresas tecnológicas se han recuperado durante el último mes. El fabricante de iPhone era la mayor empresa del mundo a principios de mayo, pero desde entonces ha caído al tercer puesto, por detrás de Microsoft Corp y Nvidia Corp. Trump también elogió al director ejecutivo de Nvidia por asistir a un foro de inversión en Arabia Saudita, mientras que señaló que Cook no lo había hecho. Que Trump señale que Cook no estaba en una cumbre me pone los pelos de punta. No me parece normal. Cualquiera que diga que puede cuantificar este riesgo se equivoca, afirmó Keir del Huntington National Bank. Al presentar los resultados del primer trimestre de mayo, Cook dijo que esperaba que la mayoría de iPhones vendidos en Estados Unidos tengan a India como su país de origen. Eso le permitiría evitar los aranceles del 145% anunciados por Trump para los productos provenientes de China, principal centro de fabricación de los célebres iPhones. Estados Unidos carece del rico ecosistema de proveedores, conocimientos técnicos y experiencia en fabricación de Apple que, por ahora, solo se puede encontrar en Asia. En China hay enormes complejos dedicados íntegramente al montaje de iPhone. Obligar a la compañía a producir sus populares teléfonos en Estados Unidos implicaría un enorme costo para la compañía que elevaría notablemente los precios para los consumidores. La compañía ya advirtió en la última presentación de resultados de que asumiría unos costes adicionales de $900 millones en el actual trimestre por culpa de los aranceles aprobados por Trump, pese a las rebajas y extensiones. Ciudadanía por nacimiento en riesgo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado un decreto que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido desde hace más de 150 años por la 14ª enmienda de la Constitución. ¿Tiene un presidente la facultad de retirar la ciudadanía a quienes nacen en suelo estadounidense? En este video te explicamos a detalle la polémica que ha generado esta propuesta, a quienes podría afectar y qué tan viable es que se convierta en una realidad. Desde el primer día de su mandato, Trump intentó modificar esta garantía. Según su administración, los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales no deberían considerarse ciudadanos estadounidenses, ya que, según su interpretación, no están sujetos a la jurisdicción del país. Este intento ha desatado una batalla legal que ha llegado a la Corte Suprema. Más de 20 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, han presentado demandas ante tribunales federales, argumentando que ningún presidente tiene la autoridad para modificar una enmienda constitucional por decreto.
También han intervenido grupos de derechos civiles y familias inmigrantes que temen perder una protección legal clave para sus hijos. La dimensión del impacto es significativa. Entre el 2013 y 2024, en promedio nacieron cada año más de 860,000 bebés de madres extranjeras en Estados Unidos. En 2023, el 86% de los menores de 18 años en familias inmigrantes había nacido en territorio estadounidense. Si el decreto entrara en vigor, al menos 150,000 niños por año perderían el derecho a la ciudadanía. Esto no solo les impediría acceder a servicios públicos como salud o educación, sino que también quedarían excluidos de la vida cívica y económica del país. No podrían trabajar legalmente, votar ni formar parte de un jurado. Además, al carácter de estatus legal serían considerados deportables y muchos podrían quedar apatriados. La postura de la Casa Blanca se basa en una interpretación restrictiva de la frase sujeto a la jurisdicción, incluida en la 14ª enmienda. Sin embargo, la Corte Suprema ya sentó un precedente claro en 1898, cuando dictaminó que cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, incluso si sus padres no lo son. Hoy, el gobierno de Trump intenta revocar la suspensión temporal de su decreto mediante apelaciones de emergencia. Acusa a los tribunales inferiores de exceder sus competencias al frenar la agenda presidencial. Según analistas constitucionales, anular la ciudadanía por nacimiento no puede lograrse simplemente con una orden ejecutiva. Implicaría una reforma constitucional compleja, con amplias mayorías legislativas y respaldo de los estados. Si sus planes superan los obstáculos legales, el decreto no revocaría la ciudadanía de los niños que nacieron en el país antes de su entrada en vigor. Sin embargo, su implementación afectaría a miles de familias inmigrantes si tuvieran hijos. Mientras tanto, miles de familias viven con incertidumbre sobre el futuro legal de sus hijos. ¿Podría este intento cambiar la historia de la ciudadanía en Estados Unidos? ¿Estamos ante un cambio de época o ante una propuesta condenada al fracaso constitucional? Irán y Estados Unidos reanudaron el viernes en Roma conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Se trata de la quinta ronda de conversaciones iniciadas en abril y que representan el contacto de más alto nivel entre los dos países desde que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear de 2015 durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump retomó su campaña de máxima presión sobre Irán y, aunque respalda las negociaciones, ha advertido que habrá acciones militares si la diplomacia fracasa. Por su parte, Irán busca un nuevo acuerdo que flexibilice las sanciones que afectan duramente su economía. La ronda más reciente, en Omán, terminó con un desacuerdo público sobre el enriquecimiento de uranio. Antes de las conversaciones del viernes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que sigue habiendo desacuerdos fundamentales con Estados Unidos y advirtió que si Washington quiere impedir que Teherán enriquezca uranio, no habrá acuerdo. Actualmente Irán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite del 3,67% que estableció el acuerdo de 2015, pero por debajo del 90% necesario para desarrollar armas nucleares. Las tensiones internacionales sobre el antisemitismo se agudizaron el jueves, tras el asesinato a tiros de 2 miembros de la Embajada de Israel en Estados Unidos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, denunció la salvaje incitación contra el Estado de Israel y acusó de forma directa a Francia, Reino Unido y Canadá de alentar a los asesinos en masa de Hamás. Esos 3 países han denunciado lo que consideran actos escandalosos cometidos por su gobierno en Gaza. They want Israel to stand down. Quieren que Israel se retire y acepte que el ejército de asesinos en masa de Hamás sobreviva, se reconstruya y repita la masacre del 7 de octubre una y otra vez, porque eso es lo que Hamás ha jurado hacer. Las acusaciones fueron rechazadas por estos países europeos, con Francia calificándola de completamente injustificada. El ataque contra los funcionarios de la embajada se produjo en la noche del miércoles en la acera frente al Museo Judío Capital de Washington. Israel identificó a las víctimas como Yaron Lishinsky, ciudadano israelí, y Sarah Lynn Milgrim, empleada estadounidense de la embajada, y dijo que eran una pareja que planeaba casarse.
La policía detuvo al tirador, Elías Rodríguez, de 30 años, en el lugar. Las imágenes de video en las redes sociales lo muestran gritando "Libre, libre Palestina", mientras es llevado por la policía. Nuestra comunidad judía debe sentirse segura. Lo que vivimos anoche fue repugnante. El jueves, algunas personas se reunieron frente al museo para cantar y rezar. This is an unbelievably painful moment. And it's so important that we're here together. Tenemos que encontrar una forma mejor para un futuro mejor para los israelíes, para los palestinos, para los judíos estadounidenses, para los musulmanes, para todos nosotros. We all have to do better. We have to be here together, working for peace. We have to find a better way to a better future. Esto no puede ser la respuesta. La violencia, el ciclo de derramamiento de sangre interminable no puede ser lo mejor que tenemos para ofrecer. Violence, the cycle, the endless bloodshed cannot be the best that we have to offer. El objetivo del ataque fue una recepción anual organizada por el Comité Judío Americano para Jóvenes Profesionales Judíos y la Comunidad Diplomática de Washington. Los equipos de rescatistas de defensa civil junto a ciudadanos gazatíes extrajeron a lo largo de la noche 9 cadáveres entre los escombros de esta vivienda de la familia Dardona de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. El ataque israelí ocurrió a última hora del jueves y ha dejado de momento 9 muertos y más de 50 desaparecidos, según datos de la defensa civil y periodistas en el lugar. La defensa civil anunció hacia la medianoche que las operaciones de búsqueda habían terminado debido a la falta del equipamiento pesado necesario para alcanzar a los que todavía estaban atrapados bajo los escombros. Desde entonces han sido vecinos y familiares quienes han tratado de sacar así a las víctimas de la vivienda de 4 plantas que se derrumbó por el bombardeo, sepultando a sus habitantes. El campamento de refugiados de Jabalia está sometido a órdenes de evacuación del ejército israelí, que avanza en su operación terrestre en el norte. Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, más de 53.700 palestinos han muerto, incluidos más de 16.500 menores de edad, según el Ministerio de Sanidad del enclave, gobernado por el grupo islamista Hamas. Las autoridades en Washington, D.C. identificaron a Elías Rodríguez como el sospechoso del tiroteo que acabó con la vida de 2 empleados de la embajada israelí en el Museo Judío de la capital de Estados Unidos la noche del miércoles. El joven de 30 años, originario de la ciudad de Chicago, presuntamente abrió fuego en el recinto poco después de las 21 horas y al ser detenido tras el tiroteo, Rodríguez gritó: "Hice esto por Gaza, Palestina libre". Este jueves, Rodríguez fue imputado por homicidio internacional y otros cargos como homicidio de funcionarios extranjeros, causar la muerte con un arma de fuego y disparar un arma de fuego en un delito violento. Las autoridades describieron los asesinatos como un acto de terrorismo dirigido. Hay un individuo que está siendo presentado ante el tribunal y acusado de varios delitos. Elías Rodríguez, de 31 años y residente de Chicago, Illinois, está acusado tras su comparecencia inicial ante el juez federal Matthew Sharbaugh de lo siguiente: asesinato en primer grado por el asesinato de Yaron Lishinsky, de 30 años, funcionario extranjero e invitado oficial de los Estados Unidos. El señor Lishinsky se encontraba aquí en misión oficial del Estado de Israel. El acusado Rodríguez también está acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, tanto para Yaron Lishinsky como para Sarah Lynn Milgrim, de 26 años y residente de Kansas. Además, se le imputan varios cargos por delitos graves relacionados con armas de fuego, por disparar un arma de fuego en medio de un delito violento y por causar la muerte de una persona mediante el uso de dicha arma. Las 2 víctimas fatales fueron identificadas como Yaron Lishinsky, un israelí de 31 años, y Sarah Lynn Milgrim, una norteamericana de 26 años, una joven pareja a punto de comprometerse. Jeanine Pirro,
fiscal federal interina para el Distrito de Columbia, dijo en una rueda de prensa que la acusación contra Rodríguez constituye un caso que puede ser condenado a muerte. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue detenido en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció el viernes el arresto relacionando a Guanipa con una supuesta red terrorista para atentar contra las elecciones legislativas y de gobernadores del próximo domingo. Guanipa integró el Parlamento electo en 2015, en ese entonces controlado por la oposición. Fue de hecho su vicepresidente en 2020, cuando Juan Guaidó presidía la Cámara y era reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, Colombia y otros países. Es un cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado y, como ella, estaba en la clandestinidad. Surinam vota el domingo para renovar su parlamento, que es a su vez responsable de elegir al próximo presidente del país. Quien tome las riendas tendrá una gran oportunidad. Expertos indican que el país más pequeño de Sudamérica y uno de los más pobres podría ganar miles de millones de dólares en los próximos 10 a 20 años, tras el descubrimiento de reservas de petróleo en alta mar. Ninguno de los 14 partidos aparece con ventaja clara. Entre los aspirantes está el actual mandatario Chan Santokhi, que aspira a la reelección. En una entrevista con la France Press, Santokhi se jactó de haber dado la vuelta a una economía tambaleante a costa de drásticas reformas y afirma que ahora cosechará los beneficios con los ingresos previstos de la explotación petrolífera. Desde 2028 seremos un país productor de petróleo. Éramos un país productor de petróleo en tierra firme, ahora también en alta mar con Total Energy, con APA, y por lo tanto tendremos ingresos de las ganancias del petróleo del 20% de participación estatal en la producción petrolera. Recaudaremos por nuestros ingresos fiscales y también por las regalías. Según el presidente, la producción petrolera puede ir además de la mano del actual estatus de carbono negativo del país. También hemos implementado, además del petróleo y el gas, nuestro programa de energía solar. Aumentaremos la energía solar, lo que tendrá un impacto positivo en nuestro estatus de carbono negativo. Protegeremos nuestros bosques. El mandatario anunció recientemente el programa Regalías para Todos, para que cada ciudadano reciba un bono de $750 como parte de las futuras ganancias petroleras con una tasa de interés de 7%, una medida tachada por algunos de oportunismo político. A todos los líderes. El gobierno de Colombia practica el racismo y el patriarcado. Eso fue lo que denunció la vicepresidenta Francia Márquez, criticada por su supuesta débil gestión en el Ejecutivo de izquierda. No ha sido fácil mi tarea aquí como vicepresidenta. No ha sido una tarea fácil gobernar en un país que tiene un estado racial, con un gobierno que también practica el racismo y el patriarcado. Márquez, quien también fue ministra de la Igualdad hasta finales de febrero, aseguró en un discurso el miércoles que ha tenido muchas trabas y obstáculos debido a estos prejuicios, por los que no ha logrado llevar a cabo sus proyectos en favor de las comunidades minoritarias. Cuando llegué con muchas ilusiones de cambios y sueños y esperanzas, pero he tenido muchas trabas y obstáculos para materializar esos sueños y esperanzas para mi gente, para mi pueblo y para este país. La vicepresidenta ha sido una de las funcionarias más críticas hacia el gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene una relación distante. Antes de lanzarse a la vicepresidencia, Márquez destacó por una importante trayectoria como defensora de derechos humanos y del medio ambiente en su natal departamento del Cauca, en el suroeste del país. Su trabajo la convirtió incluso en blanco de atentados. En 2023, cuando ya era vicepresidenta, las autoridades descubrieron un plan para asesinarla con explosivos. Por último,